Chandler working off of that jab early. Oh, knee to the body for Charles and a right hand. Charles Oliveira es el caso de superación más grande de la UFC, al menos que yo conozca. Si alguien de ustedes conoce un caso de superación más radical que el del brasileño, que lo comparte en los comentarios, los estaré leyendo. Como tal vez sepas o no, para el 2 de diciembre del 2017, cuando Charles Oliveira pierde por TKO con Paul Felder, Oliveira tenía récord en la UFC de 9 victorias, 8 derrotas y un no contest o sin resultado. Sin dudas, un récord mediocre. Pero peor aún, de esas 8 derrotas, solo una fue por decisión. Las otras 7 fueron 3 por sumisión, 3 por TKO y una por KO. Había iniciado su carrera de UFC en el peso ligero, luego bajado al peso pluma y regresado nuevamente al peso ligero. Daba la impresión que no sabía para dónde iba en su carrera. Había perdido el peso en 4 oportunidades, dando una imagen de un luchador irresponsable y poco profesional. En pocas palabras, Charles Oliveira era un desastre. ¿Quién hubiera imaginado que 3 años y medio después, el 15 de mayo del 2021, Charles se haría campeón de la UFC? La respuesta es obvia: absolutamente nadie. La pregunta que surge es qué cambios hizo The Bronx para dar un giro tan radical en su carrera, y de eso va este video. Los 5 cambios que hizo Charles Oliveira para pasar de ser un luchador mediocre a convertirse en una bestia. Soy José, esto es Fans Combat UFC y vamos con el primer cambio que hizo The Bronx para pasar de ser un prospecto perdido en la mediocridad a campeón de la UFC. Y el cambio número 1 tiene que ver con definir cuál era la categoría de peso correcta para poder desarrollar todo su potencial como peleador en la UFC. Hay luchadores que desde el principio saben a qué categoría pertenecen y hacen su carrera allí, con más gloria, menos gloria, pero siempre en una categoría. Pero a muchos le toma tiempo encontrar la categoría adecuada para ellos, y pelear en la categoría correcta es clave para tener éxito en los deportes de combate y más en MMA, en donde es muy complicado ganar dando ventaja física cuando se está al máximo nivel. Por eso no pueden pelear en una categoría que les quede grande, es decir, que la mayoría de los luchadores el día de la pelea, el día que suban al octágono, queden más grandes que ellos, más pesados que ellos. Pero por otro lado necesitan estar físicamente al 100% después del corte de peso. Por eso no pueden cortar demasiado peso y agotar su cuerpo a un punto que queden débiles o mermados físicamente para la noche de la pelea. O sea que la categoría tampoco les puede quedar pequeña. A eso hay que añadirle la dificultad que en la UFC las diferencias de peso entre una categoría y otra son de 10 y 15 libras, no de 2, 3 o 5 como en el boxeo. Eso en alto rendimiento es mucho y a veces demasiado. En el caso de Charles Oliveira, él empezó su carrera en UFC en el peso ligero, 155 libras, pero después de su derrota ante Donald Cerrone en agosto del 2011, él y su campamento hicieron un balance. Para ese momento tenía récord de 2 derrotas y un combate sin resultado en sus últimos 3 combates. Era evidente que tenían que hacer cambios. Uno de ellos fue que decidieron bajar al peso pluma, las 145 libras. En el peso pluma, la carrera de Charles fue un desastre. Ganaba, perdía, en 4 oportunidades no dio el peso, en fin, parecía que Charles iba a ser uno más que pasó por la UFC sin pena ni gloria. Después de la pelea contra Ricardo Lamas, el 5 de noviembre del 2016, pelea en la que Charles perdió el peso por casi 10 libras y luego perdió el combate por sumisión en el segundo asalto, deciden regresar al peso ligero, con la convicción de que esa era la categoría adecuada para él, pero apenas en su segundo combate, después del regreso al peso ligero, Oliveira pierde por TKO ante Paul Felder. A pesar de la derrota, él y su campamento se mantuvieron firmes en la decisión. Este cambio es clave para el éxito de Charles Oliveira, pero también entendían que no era el único cambio necesario. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mis videos son 100% UFC. Pasamos al cambio número 2 que hizo Charles Oliveira para convertirse en una bestia, y este fue cambiar de gimnasio. En el 2018, The Bronx abandonó su antiguo gimnasio, el Macaco Gold Team, que es un gimnasio de MMA que se centra principalmente en el jiu-jitsu brasileño y que se complementa con el striking,
o al menos así lo veía Charles, y se unió al Chute Boxe de Diego Lima en Sao Paulo. Do Bronx confiaba en sus habilidades de lucha en el suelo, pero sentía que necesitaba mejorar su striking. Patiño continuó siendo su entrenador de jiu-jitsu brasileño, pero ahora se nutría del estilo agresivo de Muay Thai característico del Chute Boxing, que es el estilo agresivo que se ha hecho evidente sobre todo en sus últimos combates ante Chandler, Poirier y Gaethje. Pero es que además ha demostrado que tiene poder en los puños. Vamos al cambio número 3 que hizo Charles Oliveira para convertirse en una bestia. Este cambio no es menos importante que los anteriores, pero no se ha hecho tan evidente todavía en sus combates. Es el énfasis en el entrenamiento en lucha. Los practicantes del jiu-jitsu brasileño, algunos de los problemas que tienen en MMA es que cuando enfrentan a un luchador de gran nivel, es el luchador quien decide en dónde se va a desarrollar el combate. Si la quiere mantener de pie, no intenta derribos y no se deja derribar. Si la quiere llevar al piso, derriba. Esto es una gran desventaja para el practicante del jiu-jitsu, porque si por ejemplo enfrentan a un gran luchador, a un buen luchador que lo supera en el striking, el practicante del jiu-jitsu casi no tiene nada que hacer. Y si enfrenta a un striker superior que tiene buena defensa contra el derribo, tampoco tiene nada que hacer. Por ejemplo, que puede hacer un super cinta negra de jiu-jitsu contra Israel Adesanya, quien es casi imposible de derribar. Es necesario la lucha, fortaleza en la lucha, para complementar al jiu-jitsu brasileño. Charles también tomó medidas en este apartado y desde hace 4 años trabaja fuerte para mejorar su lucha. Su entrenador de lucha libre es el iraní Alireza Noei. Según él, Charles tiene un alto nivel de lucha libre, tan alto que ve muy difícil que Islam Makhachev, el luchador más temible de la categoría, lo pueda derribar, y si lo derriba ve imposible que lo pueda controlar. Además cree que si Charles intenta un derribo, lo puede derribar. Esto parece una locura porque claro que Charles le puede ganar a Islam. Para mí Charles es favorito en esa pelea contra Islam, pero uno piensa que los caminos para la victoria por parte de Charles son otros. Si Alireza Noei tuviera la fuerza mediática de Khabib, Charles Oliveira fuera súper favorito para este combate. Pero bueno, ese combate ya está muy cerca y pronto sabremos qué tan alto es el nivel de lucha de Charles. Lo que sí es un hecho es que Do Bronx ha hecho la tarea y ha trabajado duro para no dejar huecos en su juego. Hay que recordar que cuando Charles se plantea seriamente ser campeón del peso ligero, el campeón era Khabib, el luchador más grande que ha tenido la categoría. Era contra Khabib la pelea que él visualizaba ganando para poder conseguir el título. Por eso no me extraña que realmente Oliveira haya trabajado duro en la lucha durante estos años, como dice su campamento. El cambio número 4 que hizo Charles Oliveira para convertirse en una bestia es un resultado de los dos anteriores. Fue dejar de ser un especialista en jiu-jitsu con elementos de striking para convertirse en un artista marcial mixto completo. Desde mi opinión, el más completo de la categoría al día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Dejen sus comentarios. Por supuesto, eso no le garantiza las victorias. Nadie tiene las victorias aseguradas. Pero creo que ese debe ser el norte de los luchadores de MMA. Ser mejores cada día y enriquecer su juego. Y llegamos al cambio número 5 que hizo Charles Oliveira para convertirse en una bestia. La coloco al final, pero pudo estar al principio y está de hecho presente en cada uno de los cambios anteriores. Y no es otro que el cambio de mentalidad. Todo primero se cambia en la mente y luego se cambia la realidad. Charles Oliveira definitivamente cambió su mentalidad, maduró, como lo quieran llamar. Y su entorno atribuye este cambio de mentalidad al nacimiento de su hija Tayla. No sorprende porque son muchas las personas que cambian su vida de manera radical con la llegada de un hijo, y en el caso de Charles Oliveira coincide perfectamente el nacimiento de su hija con todos los cambios que estamos mencionando. Tayla nació en el año 2017. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.